Muy bien, jóvenes señoritas, tengan ustedes un cordial saludo. Vamos a continuar con la resolución de más ejercicios respecto al tema de circunferencia. ¿Ya? Para ello debes tener en cuenta todas las propiedades que hemos trabajado en el anterior video. Entonces procedemos a resolver. Ejercicio número 1. Calcular x, que dice en esta figura. Empecemos. Si me piden hallar x, ¿x qué cosa es? Pregunto yo. X es un ángulo inscrito porque está en un extremo. Y si está en un extremo, ¿cuánto vale el arco? El doble, me indica. Perfecto, si este es x, este arco de aquí va a valer ¿cuánto? 2x. Listo. Ahora me dicen que tengo el valor de 100 y 130. Si yo tengo el valor de 100 y 130, puedo decir que también son inscritos porque están en el extremo de la circunferencia. ¿Sí? Si te dan cuenta, están en un extremo. Y si están en un extremo, los arcos van a ser los dobles. Entonces procedemos a poner. Si con un color diferente yo digo lo siguiente. Si esto vale 130, 130 quiere decir que desde este punto que comprende su arco, si es un arco grande, va a valer ¿cuánto? El doble. ¿Cuál es el doble de 130? Ustedes dirán. Pues será pues 260. Listo. 260. ¿Y qué habíamos recordado la última clase? Que todo el giro ¿cuánto debe ser? 360. Pero si acá tengo 260, perdón, quiere decir que esta porción restante de aquí, ¿cuánto debe valer? Debe valer el valor de 100. 100, 100. Sí, 100. Listo. Solamente estamos completando. Ahora vamos con el 100. El valor de 100 también es un ángulo inscrito. Y su arco comprendería desde este punto de aquí hasta este punto de acá. O sea, toda esta vuelta. ¿Sí? Lo estoy marcándolo con un color diferente hasta aquí. ¿Sí? Mira el valor de 100. Comprende desde este punto hasta aquí. ¿Cuánto es ese valor? Si es inscrito, recuerda que el arco es el doble. O sea, es 200. 200. ¿Sí? Todo este arco vale ¿cuánto? 200. Pero yo les hago una pregunta. Si de aquí hasta aquí hay 200, pero esta porción vale 100, quiere decir que acá debe haber otro 100 restante, para que todo pues me dé 200. Entonces, si esto es 100, acá también debe ser ¿cuánto? 100. Por lo tanto, si 100 es igual a mi 2x, ¿cuánto sería mi x? Mi x sería igual a 50. Y de esa manera ya culmino con este ejercicio. Súper fácil, ¿verdad? Súper fácil. Listo. Entonces, continuamos. Ejercicio número 2. Te dice, en la figura mostrada te dice AO es igual a DC. Te dicen que AO es igual a DC. O sea, estos dos elementos son iguales. Así que yo le voy a dar, digamos, serruchito. Acá le voy a dar serruchito. ¿Ya? Haciendo referencia que son iguales. Pero yo les pregunto, ¿AO qué viene a ser de la circunferencia? AO viene a ser un radio. Y recuerda que el radio viene a ser el mismo valor de aquí a aquí, de aquí a aquí y por conveniencia de aquí hasta aquí. ¿Sí? Ese es también un radio. ¿Y cuánto yo le puse? Yo le puse pues el valor de serruchito, porque recordemos que el radio no cambia, pues, no cambia. ¿Qué es lo que tengo acá? Lo que tengo aquí es un triángulo isósceles. ¿Dónde está el isósceles? Aquí, si ustedes se dan cuenta. Este es mi triángulo isósceles. Ese es mi triángulo isósceles. Profesor, si ese es mi isósceles, quiere decir que a lados iguales, ángulos que iguales. Acá también es 26. Listo. ¿Y qué hago? Si tengo dos internos, ¿qué me va a dar? Un ángulo externo. Suma de dos internos, ¿qué me va a dar? Un externo. ¿Cuánto vale ese externo? 52. Ahora, este 52, respecto a la circunferencia, ¿qué tipo de ángulo es? Si se encuentra en un extremo, pues es un ángulo que inscrito. Recuerde que el inscrito siempre va a estar en el extremo y su arco va a ser el doble. El 52 está aquí, está en un extremo. Por lo tanto, su arco va a ser ¿cuánto? El doble. El doble. ¿Ya? Así que sigamos trabajando. Tal vez lo usemos como también. Solamente lo hemos completado, no te va a tomar mucho tiempo al hacer eso. Entonces procedemos. Si te das cuenta,
el 26, perdón, es un ángulo central. ¿Por qué central? Ustedes dirán. Porque parte desde el ángulo del centro, ¿sí o no? Parte desde el centro, ¿sí o no? ¿Verdad? Centro. No, su arco es el mismo. Su arco es el mismo. Por lo tanto, si esto es 26, el arco de aquí, este arco, ¿cuánto debe valer? 26. Listo. Ahora, mira lo que tengo. Tengo el arco menor, tengo el ángulo exterior. ¿Qué me faltaría? Me faltaría este arco de acá. Pero no sé cuánto vale eso. ¿Cómo lo puedo calcular? De la siguiente manera. Esta recta, ¿sí?, que viene desde el centro hacia el extremo, es un radio. ¿Y qué dijimos en un comienzo? El radio con la tangente, ¿qué ángulo deben formar? 90 grados. Ah, ya. Entonces, quiere decir que acá debe haber un 90 grados. Pero si acá hay X, ¿cuánto restaría poner acá? 90 menos X. Y ese 90 menos X, que es este pedacito de acá, ¿qué tipo de ángulo es? Se encuentra en un extremo. Y si está en un extremo, es un ángulo que inscrito. ¿Cuánto debe valer su arco? El doble. O sea, si este es 90 menos X, quiere decir que este arco es el doble. ¿Cuál es el doble? Doble de 90, 180. Doble de menos X, menos 2X. Y listo. Ya puedo trabajar aquí con los valores. Ahora, para que no te confundas, ¿cuáles son los valores que yo voy a utilizar? Arco mayor, arco menor, que es 26, que es este pedacito de acá, ya solo que por espacio lo puse acá abajo. Y el ángulo exterior, que es el 26, que es el de acá, pues este es el ángulo de 26. ¿Ya? 26. ¿Sí? ¿Para qué identifico esos valores? Porque en la propiedad del ángulo exterior yo puedo aplicar esa propiedad, si te das cuenta, y es la primerita. La resta de los arcos, ¿sí?, entre 2, ¿qué me va a dar el ángulo exterior? Ya pues, yo tengo esos dos arcos, 180 menos 2X y mi 26, que es este angulito de acá. ¿Qué me va a dar? El ángulo exterior, que también es 26, una coincidencia. Entonces procedemos a poner arco mayor menos, mira, menos el arco menor, que es 26, que dijimos que lo habíamos hallado por un ángulo central, entre 2 es igual a ¿cuánto? A mi ángulo exterior, que es 26, que es este angulito de rojo, ¿no? Para que no se confunda. Listo. Ahora sí procedemos a resolver. El 2 pasa a multiplicar aquí, que me va a quedar, 52, acá me va a quedar menos 26, y acá me va a quedar 180 menos 2 veces X. Despéjame el X, ¿cuánto te va a dar el resultado de X? De 51. ¿Sí? Solamente es cuestión de despejar nada más. ¿Sí? X, ¿cuánto te va a dar aquí? El valor de 51. Así que mucho ojo, por favor. ¿Sí? Mucho ojo. Ejercicio número 3. Te dice, si el arco CE mide 100, perfecto, mide 100, te dice hallar X, que se encuentra en esta posición, si A, B y D son puntos de tangencia. ¿Sí? A, B y D. Listo. Lo que quiero que tengas en cuenta aquí es lo siguiente. Me dicen que hay el valor de X, ¿ya? Pero el X, ¿dónde se encuentra? Digo yo. Se encuentra en un triángulo. Si se encuentra en un triángulo, puedo yo trabajar con el triángulo, con estos angulitos de acá, que no tengo, pero que los puedo hallar. Entonces, yo puedo empezar de la siguiente manera. Me dan el valor de 100, ¿sí? Me dan el valor de 100, que es este arco. Yo puedo calcular o puedo ponerle una variable a este ángulo de aquí. ¿Por qué precisamente ese ángulo? Porque este es un ángulo inscrito, si se dan cuenta. Y si es un ángulo inscrito, su arco debe ser el doble. Entonces, por eso yo lo pongo ahí, porque me permite trabajar ese ángulo. Entonces yo le asigno una variable. Supongamos que sea mi variable B. Y dijimos, si esto es B, el ángulo inscrito de acá va a ser, el arco, perdón, va a ser el doble, 2B. Listo. ¿Qué más puedo hacer aquí? Si este B, ¿sí?, es un ángulo de esta circunferencia, mira bien pues, B, por la propiedad del espejo, acá también viene a ser el valor de B. Entra, o sea, no, entra, opuesto por el vértice, entra. ¿Y ahí qué hago yo? Mira lo que tengo aquí. Un triángulo
y dos ángulos que internos. La suma de dos internos que me va a dar siempre, pues un ángulo que exterior x más b. Listo, x más b me va a dar ahí. X más b. ¿Ya? ¿Y qué hago con ello, profesor? Este x más b está formado por una tangente y una cuerda. Tangente y cuerda. Ese ángulo es un ángulo semi-inscrito. ¿Por qué? Porque tengo aquí una tangente y tengo una cuerda. Tangente y cuerda. ¿Cuánto vale el ángulo x? ¿Cuánto valdría su arco? El doble 2x. Y entonces aplicando esa propiedad yo digo que si el ángulo es x más b, el arco es el doble. O sea, 2x más 2 veces b. Ese es el valor del arco. ¿Ya? Y lo voy a poner acá así con circulito, porque me va a permitir trabajar ese valor. ¿Ya? Listo. Entonces sigamos trabajando. Para esta circunferencia de aquí, yo digo lo siguiente. 100, 2b, ¿cuánto valdría este arco de acá? Pues el arco de ahí saldría 260 menos 2 veces b. ¿Por qué 260 menos 2 veces b? Porque recuerda que la suma de todo este giro debe ser 360. Si esto es 100 y esto es 2b, acá debe ser 260 menos 2b. Para que este menos 2b con el 2b se eliminen, y 100 más 260 te dé 360. Por lo tanto, lo que estoy encerrando aquí en este circulito viene a ser pues este arco. Este arco de acá viene a ser. Listo. Ya, y ahora cómo trabajo con lo demás, ustedes dirán. Fácil. Presta atención aquí. Yo quiero que te des cuenta de lo siguiente. Si yo tengo dos tangentes, ¿sí? ¿Qué propiedad había para las tangentes? La propiedad era la siguiente, que el arco menor B más el ángulo exterior X, ¿sí? ¿Cuánto me debe dar? 180. Arco menor más ángulo exterior, 180. Pero la gran duda aquí es el siguiente. Profesor, acá están mis tangentes. Este es mi arco menor, pero no tengo mi ángulo exterior. Tendría que prolongar. Entonces prolongamos entonces lo que falta ahí. Sí, listo, ya lo prolongué. Ahora este ángulo es el que yo voy a hallar. ¿Cuánto vale ese ángulo? Fácil. Dijimos que si teníamos dos tangentes y yo tenía el arco menor, ¿cuánto debe sumar el arco menor con el ángulo exterior? Deben sumar 180. Por lo tanto, si esto vale 2x más 2b y recordemos que con este ángulo debe sumar 180, por ende este angulito ¿cuánto debe valer? 180 menos 2x menos 2 veces b. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordemos pues, que estos dos deben sumar 180. Si yo sumo el menos 2x con el 2x se elimina. 2b con más 2b se elimina. ¿Y qué me va a quedar? Solamente el 180. Entonces, una vez que ya trabajé con esta circunferencia, me voy a la otra. ¿Ya? Y para no confundirlo lo voy a graficar solamente lo que me importa. Entonces, para no confundirlos, lo que yo voy a utilizar en este momento es esta gráfica. 100, que es este ángulo de aquí, 2b, 2b, el b, y este arco que dijimos que valía 260 menos 2b, que aquí está. Y mi ángulo exterior que es 180 menos 2x menos 2b. Solamente esta parte es la que voy a utilizar. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo aplicar ahí? Pues la propiedad del ángulo exterior. ¿Qué me dice la propiedad del ángulo exterior? Que si yo resto el arco mayor, ¿sí? Menos el arco menor, todo sobre 2, ¿qué me va a dar? El ángulo exterior X. Por lo tanto, aplicamos eso. ¿Cuál es mi arco mayor? Pues es el 260 menos 2b. 260 menos 2b menos el arco menor que es 2b. Otra vez se repite, todo sobre 2 es igual a ¿cuánto? A mi ángulo exterior, 180 menos 2x menos 2 veces b. ¿Y el 100, profesor, se utiliza? No, no se utiliza el 100. El 100 nos permitió calcular estos otros dos arcos. ¿Ya? Así que el 100 no lo consideramos porque no está dentro de mis rectas secantes. Lo que está dentro de mis rectas secantes es el 260 menos 2b, el 2b y el 180 menos 2x menos 2b, que es mi ángulo exterior. Ya, así que no se confundan.
Esto lo pasamos aquí a sumar, perdón, a multiplicar. Multiplicar a todo lo de aquí, ¿qué me va a quedar? Aquí me va a quedar 260 menos 4b. ¿Sí? Recuerda que estos se suman. Igual a ¿cuánto? 360 menos 2 por 2x, 4x, 2 por menos 2b, menos 4 veces b. ¿Qué va a ocurrir aquí? Se elimina, ¿verdad? El menos 4x pasa aquí con el signo cambiado y el 260 pasa a restar aquí, quedándome así. Saco cuarto y x vale ¿cuánto? 25. Y ese sería el resultado de mi ejercicio. Un poco complicado tal vez, pero solo era cuestión de ver de dónde empiezo y la posición que tienen los ángulos para yo poder aplicar las fórmulas correctas. Ya, así que pausen el video si algo no han entendido, vuelvan a reproducir, que les va a servir bastante. Vamos con el ejercicio 4. Te dice, en la figura mostrada calcular x y ABCD son puntos de tangencia, ¿ya? Lo que quiero que recuerdes para esta gráfica es lo siguiente, ¿ya? Lo voy a poner aquí. Esto es lo siguiente que quiero que tengas en cuenta. Primero, la propiedad del pescado. ¿Qué dijimos en la propiedad del pescado? Que cabeza más cola era igual a la suma de las aletas. Cabeza más cola es igual a la suma de las aletas. Esa propiedad tú la vas a aplicar siempre y cuando reconozcas en la figura que tienes. Y luego también quiero que tengas en cuenta esto. Ojo, mucho ojo. Cuando yo tenga dos tangentes a una circunferencia, la propiedad es la siguiente. Que esas dos tangentes siempre van a ser que iguales. Siempre van a ser iguales esas dos tangentes. ¿Ya? Si yo tengo dos tangentes a una circunferencia, siempre van a ser que iguales. Nunca te olvides eso. ¿Ya? Profesor, y si yo trazo aquí una recta, he formado un triángulo. Y es un triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales. Si estos dos lados son iguales, quiere decir que los dos ángulos de aquí también van a ser iguales. Entonces, no te olvides. Cuando yo tenga dos tangentes, los ángulos de aquí siempre van a ser iguales. Siempre. Ya, no te olvides eso. Entonces, yendo a mi gráfica, yo digo lo siguiente. Tengo aquí un cuadrilátero. Y tú dirás, fácil, ¿puedo aplicar la propiedad del pescado? Sí. Cabeza más cola, ¿sí? Cabeza más cola, suma de aletas. Cabeza más cola, suma de aletas. Pero no tengo el valor de las aletas. Por lo tanto, aquí le voy a poner el valor de A y acá le voy a poner el valor de B. ¿Y qué dijimos? Que si yo tenía dos tangentes, los ángulos iban a ser iguales. Pero profesor, no tengo las tangentes. Las tangentes están aquí. Si yo las prolongo, estos vienen a ser mis tangentes. ¿Sí? Por lo tanto, si son dos posibles tangentes, estos dos ángulos van a ser ¿qué? Iguales. Dos tangentes, ángulos iguales. Y ahora se aplico la propiedad del pescado. Digo lo siguiente. ¿Qué me dice la propiedad del pescado? Cabeza más cola, suma de aletas. Entonces, cabeza más cola es igual a la suma de aletas, A más B. Entonces yo tengo que 3x es igual a ¿cuánto? A mi A más B. Y esa sería mi primera ecuación. Aplicando la propiedad del pescado, ahí está, 3x es igual a más b. Pero ¿qué más? Me puedo dar cuenta de lo siguiente, que aplicando la propiedad del espejo, este A entra aquí y este B entra aquí. Si esos dos ángulos entran, acá tendría un A y acá tendría un B. Y en el triángulo yo puedo aplicar lo siguiente, que la suma de los tres ángulos internos es igual a ¿cuánto? A 180. ¿Sí? A más B más X igual a 180. ¿Cuánto vale A más B, profesor? A más B vale 3X. Ahí entonces le reemplazas. 3X más X igual a 180. Despéjame el X, ¿cuánto te va a dar? El valor de 45, siendo ese mi valor final. Muchas gracias, jóvenes. Espero que se puedan guiar este video. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.